puestos en íntegra. Tenemos dos conferencistas hoy. Primero el doctor Julio Lau, que nos va a hablar de riesgo de cáncer de mama. El doctor Lau es egresado de la Universidad Francisco Marroquín y luego hizo una especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital General San Juan de Dios. Luego hizo ginecología oncológica en el Instituto de Cancerología en México, y luego ha hecho entrenamiento en cirugía laparoscópica y ginecología oncológica, laparoscópica y cirugía vaginal. Por aparte, también tiene estudios de ultrasonografía y obstetricia ginecológica y actualmente funge como el director de la consulta externa de ginecología y obstetricia del Hospital General San Juan de Dios, y en Integra Cancer Institute como ginecólogo-oncólogo. Nuestra siguiente conferencista es la doctora Anabela Vargas, quien es egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hizo un posgrado en radiología en el Hospital General San Juan de Dios. Luego tiene entrenamiento en imagen de mama en Buenos Aires, Argentina, y en intervencionismo mamario en Rhode Island, en Estados Unidos. También tiene estudios de intervencionismo mamario en Zaragoza, España, y radiología oncológica en Chile. La doctora Vargas es miembro del Colegio Americano de Radiología y de la Sociedad de Imágenes Mamarias, y funge también en Guatemala como profesora universitaria. Ya con esto los voy a dejar entonces con Julio y Anabela. Está el chat en el Zoom donde pueden empezar a poner sus preguntas, y al final de ambas conferencias vamos a tener un testimonio de una paciente que pasó por la experiencia de cáncer con la colaboración de Integra Cancer Instituto. Así que Julio, gracias a todos. Perdón, Julio, no te escuchamos. Creo yo que estás en mute. Tendría que Ahora sí. comenzar de nuevo, Julio, que no lo Sí, escuchamos. ahora sí Julio. Si pudiera regresar una o dos diapositivas, Julio, porfa. Creo que sigue en mute, Julio. Julio, ¿nos escucha? Está en mute. Diego, ¿le puede arreglar eso a Julio, por favor? Eso estamos viendo ahorita, permítame. Segundito, Julio, va a tener que comenzar de nuevo, disculpe. Doctor, tal vez son los audífonos, doctor Julio. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí. ¿Y ahora? Ahora sí, Julio. Perfecto, Julio. ¿Ahora? Gracias. ¿Listos? Perdón. Listos. Listos. Hola, sí, hoy sí, ¿se escuchan? Sí. Sí, Julio. Hola, gracias por la invitación. Bueno, yo soy parte de Integra. Gracias a todos los que se conectaron, a todos y todas. Ahora empezamos con la serie de cáncer de mama porque ya estamos por iniciar la parte, el mes de octubre, que es el mes de cáncer de mama. Vamos a empezar con cosas, lo más básico, hablando de riesgo y todo. Tenemos para todo este mes que viene una serie de charlas para médicos y para pacientes. Esperemos que nos puedan acompañar. Vamos a empezar un poquito hablando de cáncer de mama, qué riesgo tengo, qué debo hacer, qué cosas debo hacer. Y empezamos con un poco de estadística. Recordemos que el cáncer de mama es el cáncer más común en la mujer alrededor del mundo. O sea, si una mujer tiene riesgo de que le dé un cáncer, es un cáncer de mama. Y pues esos cánceres, el de mama, pues no excluye a Guatemala.
Recordemos que de una población más o menos de 17, 18 millones, en promedio vemos unos 16,000 casos de cáncer. Estos son reportes de una red que se llama Globocan. Y si vemos en mujeres, acá en Guatemala, cáncer de mama y cáncer de cervix son los cánceres número 1. O sea, lo más probable que les dé a mujeres es cáncer de mama o cáncer de cervix. Teniendo acá en cuenta en esta base de datos que cáncer de mama es el número 1 acá en Guatemala. Y en población general, ya tomando mujeres y hombres, es el tercero. Vemos acá que tanto en cánceres, en mujeres es el número 1. Y también tenemos que en relación a mortalidad, tal vez por caso, tal vez no se muere tanta gente, pero como son tantos casos los que hay de cáncer de mama, también representa un problema de mortalidad acá en el país y alrededor del mundo. Lo que les decía, 1 de cada 8 mujeres a lo largo de la vida tendrá un cáncer de mama. Y debido a esto que es tan común, que es tan frecuente, empiezan estas campañas alrededor del mundo. Hay grupos que empiezan a concientizarse acerca del cáncer de mama y es cuando empezamos a hablar y hablar y hablar para que la mujer y también el hombre y todos seamos conscientes de este cáncer de mama y empezamos a ayudar. Acá en la foto está Isa Herbrucher, que está conectada acá con nosotros, es la presidenta de Fundecam. Es una luchadora para el cáncer, en contra del cáncer de mama, y ha ayudado a muchas personas. Y si ven el impulso que ha dado Fundecam y muchas instituciones a combatir el cáncer, pues es muy importante. Recordemos un poquito de la anatomía de la mama, cómo está formada. La mama está formada de tejido graso, tejido que forma el tejido de sostén, pero también tenemos los conductos y los lóbulos o los lobulillos. Digamos que es como donde se origina la leche y donde migra o donde viaja hacia el pezón. Recordemos que de dónde se origina, el 80% de los cánceres de mama se van a originar en los conductos y un 20% en los lobulillos. De ahí es donde se origina digamos, donde se empiezan a originarse las células malignas del cáncer de mama. Y vamos a hablar un poquito de lo que dijimos al inicio, de cuáles son los factores de riesgo. Pero entendamos primero qué es un factor de riesgo. Un factor de riesgo es cualquier situación, cualquier circunstancia, ya sea fuera del ambiente o características ya sea de la paciente o del paciente, que le aumentan la probabilidad de desarrollar una enfermedad. No quiere decir que tener un factor de riesgo dice que voy a tener esta enfermedad, pero si sumamos uno, otro y otro factor de riesgo, pues una persona tiene más probabilidad de desarrollar una enfermedad, y en este caso vamos a hablar de cáncer de mama. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Y entonces, factores de riesgo de cáncer de mama. Uno de los principales factores de riesgo para padecer de cáncer de mama es ser mujer. Digamos que el 98-99% de los casos de cánceres de mama son en mujeres, porque también puede existir el cáncer de mama en hombres, que es mucho más raro, pero ser mujer es de los factores más importantes para padecer un cáncer de mama. El otro es la edad. Entre más grandes es la mujer o entre más se envejecen, aumenta la probabilidad de tener un cáncer de mama. Quiere decir que una paciente, una mujer de 30 años, tiene menos probabilidad que una que tiene 60 años, que es más probable. Y por eso es que a partir de los 40, que es cuando empieza a aumentar este riesgo, se empieza a recomendar que se empiecen a hacer los exámenes de tamizaje. La raza, aparentemente en raza blanca es más frecuente. Hay otros factores que son propios que no podemos modificar. Todo esto, por ser mujer, la edad, la raza, eso no lo podemos modificar. Igual, la menstruación, cuando la menstruación se inicia a edad temprana, ese es un factor de riesgo. Y por otro lado, el otro extremo es cuando la menopausia, cuando la menstruación se quita a edad muy tardía, ese es otro factor de riesgo. Aparentemente hay un factor ahí hormonal. La densidad de las mamas es un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Quiere decir, las mamas que tienen más tejido glandular, que
con la imagen se ven más blancas. Esas tienen más riesgo de un cáncer. Y la hiperplasia, que es la proliferación de las células, especialmente si esas células son atípicas o tienen una forma diferente. Eso aumenta el riesgo de una mujer de desarrollar un cáncer de mama. Entonces, si se van sumando, pues aumentan un poco más el riesgo. Dentro de otros factores que igual no podemos cambiar, está nuestra herencia. Y dentro de nuestra herencia están los antecedentes familiares. O sea, una mujer que tiene antecedentes de familiares, especialmente las que son en línea directa, papá, mamá, hermanas, tías, en primera línea, que hayan tenido cáncer de mama o cáncer de ovario, estas tienen mayor probabilidad de tener un cáncer. Alguien que ya tuvo un cáncer, por ejemplo, en la mama derecha, pues tiene más probabilidad de desarrollar otro cáncer en la mama izquierda. Entonces eso también aumenta la probabilidad. Antecedentes de cáncer de ovario. Y el riesgo hereditario, que estos son los cánceres hereditarios, que estos ya están ligados a una mutación que se hereda a través de las generaciones. Digamos que quien hizo más famosa esta mutación y quien hizo un cambio en buscar este tipo de errores es Angelina Jolie. Ella tenía antecedente de familia directa. Entonces hizo este famoso test que salió positivo, que es el BRCA. Entonces ella fue de las que impulsó esto de hacer las mastectomías profilácticas o disminución de riesgo y también quitarse los ovarios. Con ella se volvió más famoso esto. Hay otros factores de riesgo. O sea, estos los que mencionamos ahorita son cosas que no podemos cambiar. Son cosas que ya traemos. O sea, ser mujer, la herencia, todo eso no lo podemos cambiar. Pero hay factores de riesgo que a veces sí podemos cambiar. La edad de los embarazos sí es un factor de riesgo, especialmente las mujeres que tienen embarazos después de los 30 años tienen más riesgo de desarrollar un cáncer de mama que las que son menores de 30 años cuando se embarazan. La terapia de reemplazo hormonal, las hormonas en la menopausia, sí aumentan ligeramente el riesgo de padecer cáncer de mama, especialmente las hormonas que son combinadas, que tienen un compuesto que se llama estrógenos y otro que se llama progestágenos. Estas aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Los anticonceptivos orales, pues es controversial. Hay lugares donde dicen que sí aumenta el riesgo, hay otros donde dicen que no aumenta el riesgo. Al parecer aumenta ligeramente el riesgo y al dejarlo de usar, pues ya se disminuye. Y cosas que sí podemos cambiar y que es un factor como muy importante de cáncer, es la obesidad, el peso. La obesidad sí es un factor importante de cáncer de mama y de desarrollar otros tipos de cáncer. Por eso el estilo de vida, la actividad física y la dieta son muy importantes porque esto sí puede aumentarnos el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Pero además, pues hay factores de riesgo, pero hay factores que protegen de que se desarrolle un cáncer de mama. Uno de los factores, pues, son los embarazos, pero los embarazos que son a edad un poquito más temprana, en mujeres menores de 30 años. La lactancia materna, dar de mamar, eso protege mucho de que alguien le dé cáncer de mama. Entonces, sí, es bueno dar lactancia materna, por lo menos llegar al año de lactancia materna. Eso es importante. Y un factor protector es la terapia de reemplazo hormonal. Especialmente la terapia de reemplazo hormonal que solo está hecha a base de estrógenos. Esa terapia de reemplazo hormonal en la menopausia que está solo con estrógenos protege de que alguien le dé cáncer de mama. Hacer ejercicio, igual el estilo de vida también protege a alguien de que le dé cáncer de mama. Hay que hacer ojo aquí en la parte de la terapia hormonal. Es importante que si alguien va a tomar terapia hormonal, que alguien se la recete, porque no todas pueden tomar solo terapia de reemplazo hormonal solo con estrógenos, porque si no le aumenta otros riesgos. Entonces no vayan a cometer el error de ir a la farmacia a comprar solo estrógenos, porque yo dije que protegía de cáncer de mama, porque también les puede aumentar otros riesgos si los toman sin buena supervisión. ¿Y cuáles son los signos de desarrollar cáncer de mama? Pues el signo más común es tener una masa, un tumor a nivel de la mama o de la axila. Y esa masa, pues, hace
cambie de forma, cambie de tamaño. Entonces, si notamos que hay un cambio repentino o a través de un tiempo corto en el tamaño, la forma de la mama, pues nos tiene que llamar la atención de que puede haber un cáncer de mama. Hoyuelos en la piel, que se vea como una naranja la piel, eso es un signo de cáncer de mama. Que el pezón se hunda o se retraiga o cambie de dirección y antes no estaba así, pues es un signo de cáncer de mama. La salida de líquido por el pezón puede ser un signo, especialmente si lo que sale a través del pezón es sangre. La presencia de escamas, de piel roja, hinchada, que a veces muchos la pueden confundir con una mastitis. Es un tipo de cáncer de mama que se llama cáncer de mama inflamatorio y a veces se puede confundir. O las ulceraciones en la piel de la mama, que se forme una úlcera, también puede ser un signo de cáncer de mama. Recordemos esto, y esto es muy importante. El cáncer de mama, cuando empieza, en la mayoría de los casos, casi que les podría decir que casi que todos, no duele. Cuando empieza es una masita que está ahí y no duele. Y eso es lo que muchas veces acá en Guatemala hace que muchas mujeres retrasen el diagnóstico o la consulta con el médico, porque notan la presencia de la masa, pero como no les duele, no consultan. Entonces consultan hasta que ya la masa se vuelve un poquito más grande. Entonces recuerden, el cáncer usualmente cuando empieza no duelen, no espera que eso les duela. Sí duele el cáncer de mama, especialmente ya cuando está en etapas un poquito más avanzadas y que empieza a infiltrar otros órganos adyacentes, entonces ahí sí produce dolor. Pero ahí es como demasiado tarde. Es mejor consultar si sentimos una masa cuando es pequeñita. Y vamos a hablar un poquito de diagnóstico, examen físico, biopsias y los estudios de imagen, que eso pues tenemos una súper invitada hoy de lujo que nos va a hablar un poquito más. Yo les voy a hablar un poquito de autoexamen de mamas y del examen clínico. Y vamos a dejarle a la doctora Vargas que nos hable un poquito de mamografía y de ultrasonido después. El autoexamen de mamas sí se recomienda que todas las mujeres se lo hagan por lo menos una vez al mes. Hay que empezar ya, hay que aprender a hacerlo desde que son más jóvenes o pequeñas, cerca de los 20, 25 años. Hay que empezar a hacerse el examen de mamas. Se recomienda más después de que ha pasado la menstruación, en las que todavía viene la menstruación. Porque están un poquito más suavecitas y menos inflamadas y duele menos hacerlos y es más fácil tocarlas. Y en las que ya están en la parte de menopausia, pues es bueno escoger una fecha. Algo que es fácil de recordar es la fecha o el día del cumpleaños. Entonces, todos los meses, ese día, por lo menos revisar una vez las mamas. Y lo que se recomienda es hacerlo parada, frente al espejo, poner las manos en el hombro y ver la forma, tamaño, que no haya ninguna irregularidad, los signos que les mencioné acerca de cáncer de mama. El segundo paso es hacer lo mismo, verse en el espejo las mamas, solo que con los brazos levantados, para ver que no haya ninguna irregularidad. Y fijarse que no salga líquido o algo a través del pezón. Agarrar el pezón, tratar de exprimirlo sin lastimarse y ver que no salga líquido, y especialmente poner mucha atención si sale. Algunas mujeres sí tienen salida de líquido, a veces salida de líquido claro, a veces salida de leche, que eso nos preocupa menos, pero si es sangre, es un signo que nos tiene que preocupar. Después ese mismo proceso, pues hay que hacer acostada. Entonces ahora ya toca es tocarse o palparse. Entonces usualmente la recomendación es hacerlo en orden, usualmente utilizando la yemita de los 3 o 4 dedos y hacerlo de forma circular. Se puede empezar de arriba a abajo o empezar desde el pezón e ir en el sentido de las agujas del reloj hacia la parte de afuera y también tocar si no hay bultos en la axila. Casi todos tenemos, bueno, prácticamente todos tenemos ganglios en las axilas, pero evaluar que estos ganglios no sean muy grandes o que si son demasiado duros o que puedan ser algo sospechosos, ¿sí? También ese mismo proceso de acostada se recomienda hacerlo parada, porque es diferente tocar la mama parada que acostada, entonces se pueden tocar mejor otras áreas de la mama. Muchas de las veces que se hace parada se recomienda hacerlo en la ducha, porque el agua hace que los dedos deslicen un poquito mejor y sea más fácil tocar otras irregularidades en la mama. Después, pues se recomienda
lo menos una vez al año la mujer tenga un análisis clínico de la mama. Y esto quiere decir que su médico revise las mamas. Recuérdense que usualmente una mujer puede detectar una bolita entre más o menos unos 3, 4 centímetros y así es como cuando vienen, pero el médico a veces se las puede detectar hasta de 1 centímetro, especialmente el médico que se dedica a tratar cáncer, a tratar patología de la mama, pues tenemos, digamos, el tacto un poquito más fino como para detectar alguna irregularidad que pueda ser algo maligno. Esto se recomienda hacerlo una vez al año. Puede ser durante su examen ginecológico, se hace el examen ginecológico de rutina y el examen de mamas que tiene que ser parte de esto. Y cuando encontramos alguna anormalidad, cuando sospechamos algo, muchas veces mandamos a hacer la mamografía y ultrasonido para afinar el diagnóstico. Pero también la mamografía y ultrasonido nos sirve como un método de tamizaje, como un método de detección temprana. Y el objetivo de esto es detectar lesiones o tumores cuando son muy pequeñitos, cuando no se pueden tocar, cuando usualmente ni el médico los puede tocar, ni la paciente los puede tocar, pero en los métodos de detección temprana, como son estos, la mamografía y el ultrasonido, los podemos detectar cuando empiezan muy pequeños. ¿Y por qué es importante detectarlos cuando son pequeños? Porque la probabilidad de curar un cáncer cuando es pequeñito es mucho, mucho, mucho más alta. Además que usualmente los tratamientos son menos agresivos, necesitan menos adyuvancia o menos tratamientos complementarios para lograr curar a alguien cuando se encuentra en etapa temprana. Por eso son importantes los métodos de diagnóstico o de detección temprana. Y ya qué hacer, porque estamos que si tengo factor de riesgo, ¿qué tengo? Y ahora, ¿qué hacer? Cuando el radiólogo, cuando nos manda un reporte o algo que ellos miran que hay algo sospechoso de algo maligno, usualmente tenemos que corroborar que esa masa sea algo bueno o sea algo malo. Y lo que preferimos es hacer una biopsia. Hay diferentes tipos de biopsias. Están las biopsias que son abiertas, que es tomar un pedacito y cerrar. Hay biopsias que tratan de sacar toda la masa. Pero actualmente preferimos no hacer este tipo de biopsias porque son más invasivas y cambian muchas cosas que pueden influir en nuestro tratamiento. Y lo que hacemos son biopsias con agujas, como la que se ve aquí en la foto. Es una biopsia que se puede hacer en el consultorio, que toma unos 20, 30 minutos y nos puede dar el diagnóstico de tener el nombre y apellido de un cáncer. Entonces, actualmente se prefieren hacer biopsias TrueCut cuando tenemos una masa sospechosa de cáncer. Todo lo que quitan, analizan, o sea, todo lo que quitan de la mama, de cualquier cosa, hay que enviarlo a patología. Y el patólogo es el médico que analiza esto en el microscopio y ya nos da un diagnóstico de qué tipo de cáncer es y qué características, porque todo esto nos sirve a nosotros, los que tratamos cáncer, para elegir el tratamiento adecuado que necesita cada paciente. Aquí en la patología. Y bueno, ¿qué hacer? Y esto usualmente pasa mucho en octubre, en noviembre, porque mucha gente se hace muchos estudios. ¿Qué hacer si tengo cáncer? Si tengo un tumor o una masa, si mi médico, si alguien me dice, mire, lo que tiene ahí es cáncer, y entro y me entra miedo y le dicen, ya tenemos que hacer algo inmediatamente porque usted se muere si no lo hacemos mañana, entonces la tengo que hospitalizar. Ojo, por favor, cuando pase esto, lo principal es no entrar en pánico. Recuerden que el cáncer no se riega de un día para otro. Claro, si esperamos 1 mes, 2 meses, 3 meses, pues sí puede cambiar, pero de hoy a mañana no va a cambiar un cáncer. Lo recomendable es buscar una segunda opinión. Eso es válido y es válido en nuestro centro. Nosotros aceptamos que alguien vaya a otro lugar a una segunda opinión y tenemos muchos pacientes que vienen con nosotros a segunda opinión. Y lo importante cuando alguien tiene una masa, un tumor o algo sospechoso de ser un cáncer es consultar con médicos que tengan entrenamiento en oncología. ¿Eso qué quiere decir? Oncología es el especialista que se dedica a tratar cáncer. O sea, busquen oncólogos y
verifiquen que su médico sea un oncólogo certificado, que se haya hecho entrenamiento, especialmente si está en centros oncológicos, pues les va mejor. Tratamiento y esas cosas, pues vamos a hablar en los siguientes webinars de octubre, los y las esperamos. Y ahorita pues dejo una invitadísima de lujo, que es la doctora Vargas. Tiene mucha experiencia en métodos diagnósticos, en mamografía, en ultrasonido. Es una experta, es una estrella en eso. Y es un honor que haya aceptado nuestra invitación para estar acá y la dejamos y estamos para las preguntas al final. Gracias, Julio. En lo que Anabela sube su presentación, ahí hay unas preguntas que se van a responder al final. Habría que agregar lo único, entre los factores de riesgo, uno de los principales es el tabaco y el humo de segunda mano. De hecho, si una mujer quiere disminuir su riesgo de cáncer de mama, de las primeras cosas que debe de hacer es dejar de fumar y evitar la exposición al humo de segunda mano, bajar de peso, ejercicio, etcétera, etcétera, que se mencionaron en los webinars pasados. Entonces, ya hay varias preguntas aquí en el chat, algunas específicas y algunas no tan específicas, pero le dejamos entonces el micrófono a la doctora Vargas. Gracias de nuevo, Julio, y bienvenida, Anabela. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Gracias, muy bien. Solo voy a minimizar esto que tengo acá. Aquí estoy. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a los organizadores de esta plática informativa para público en general, para las pacientes, para las mujeres. Gracias, Julito, por esta presentación. Me siento halagada y es para mí el honor de poder participar con ustedes en estas actividades que son tan importantes en la sociedad guatemalteca. Pues yo voy a tratar de hablar exactamente sobre el cáncer de la mama, los riesgos que tenemos y qué debemos hacer, más o menos desde el punto de vista de mi especialidad, que es radiología y diagnóstico por imágenes. Quisiera hacer un poquito de historia porque ha rosado, y cuando aparece la moña rosa en octubre, pues a todas nos gusta mucho, pero voy a tratar de contarles cómo empezó esto. Este lazo rosa es el símbolo más representativo que existe en el mundo contra la lucha del cáncer de la mama. Es una imagen conocida mundialmente y está relacionada con el compromiso y la concientización o conciencia sobre el cáncer de la mama. El primer lazo rosado se puso en una maratón. Esta fundación de Susan Komen contra el cáncer de mama colocó viseras rosadas a las mujeres sobrevivientes de cáncer que participaron en esa maratón. Y eso fue en el año de 1990. Hay otra teoría otra historia donde que en 1992 una editora de una revista femenina se unió con la señora Loder, no me acuerdo ahorita, de estos productos Estée Lauder, y acordaron hacer una reunión para la concientización del cáncer de mama y dijeron que iban a poner estos lazos rosa después de que en 1990 ya lo había hecho la fundación de Susan Komen. Entonces, y a nosotros nos encanta, ¿verdad? ¿Qué es el cáncer de la mama? ¿Qué es el cáncer en realidad? El cáncer es una multiplicación descontrolada de células, pero son células anormales. Y en este caso, de las células que conforman la mama. De esta manera... Anabela, perdón, no podemos ver su presentación. No sé si ya la compartió. Sí, doctor, la compartí. Sí me escuchan, pero no la... Sí, la escuchamos perfectamente. Si pudiera... regresar. Y si me hacen la invitación de compartir, de share screen. Porfa, Diego, si nos pudiera colaborar. La verdad que habla tan bien que yo no me había dado cuenta que no estaba su presentación. O sea que eso es mérito suyo. Gracias, doctor. Ya, doctora, ya está. Ya en el botón verde que dice Share Screen ya lo puede colocar. Gracias. Zoom. En el Zoom. Voy al Zoom. Voy a necesitar ayuda. Ahorita estoy en Zoom.
Ok, le aparece un botón verde donde dice Share Screen. Permítame. Permítame un segundito, aquí me van a ayudar. Abajito, como a las 6, donde está Abajito. verde. ¿Dónde estamos? Compartir pantalla. ¿Sabe cuál? Totalmente la presentación. Perdón. Ahora. ¿Cuál? No, porque dice exit. Ok, lo tengo. Esta es mi presentación. Share. ¿Ahora? Listo, doctora. Perfecto, Mil disculpas. perfecto, gracias. A todas las attendants. Voy a empezar. Entonces, les hablaba acerca de que yo voy a hablar acerca del punto de vista radiológico, que es mi especialidad, sobre el cáncer de mama. Y les contaba la historia de que este lazo rosa es el símbolo más representativo del cáncer de la mama contra la lucha del cáncer, ¿verdad? Y la concientización. Es conocido a nivel mundial. Y les contaba la historia de que el primer lazo rosado fue introducido en esta fundación de Susan Komen, donde estaban corriendo una maratón sobrevivientes de cáncer, y esta fundación les regaló una visera rosada. Eso ocurrió en el año de 1990. Perdón. Vamos a ver qué es el cáncer. El cáncer, les decía, que es una multiplicación descontrolada de células anormales. O sea, las células son anormales y se multiplican descontroladamente. Y en este caso ocurre en las células de los diferentes tejidos que componen la mama. De tal manera que entonces existen distintos tipos de cáncer de mama dependiendo de las células que estén afectadas. La mayoría de los cánceres de mama, en la mama, obviamente, comienzan en los conductos o en los lobulillos. Por ello es que los cánceres más comunes son el carcinoma ductal infiltrante y el carcinoma lobular infiltrante. La palabra infiltrante significa a que invaden otras estructuras del tejido mamario, se salen ya sea de los lobulillos o de los ductos. Entonces, estas células cuando se salen, invaden otros tejidos, tienden a diseminarse y eso es lo que nosotros conocemos como metástasis. Ahora, la mama está compuesta por lobulillos, conductos y tejido conectivo. Los lobulillos son estas estructuras que están pintándose de rojo y es que hay muchas dentro de la mama y ahí se produce la leche. Ahí pueden hacer un cáncer. También se pueden hacer en los conductos, que son estas estructuras que están pintadas de azul y que son las que se encargan del transporte de la leche desde los lobulillos hacia el pezón. Y la mama principalmente puede estar compuesta por abundante tejido conectivo o tejido de sostén, que es este que estamos pintando en este momento de rosado. Entonces la mama tiene tejido de sostén y tejido funcional. De esos lugares puede emerger un cáncer. Las estadísticas, yo por eso estudié medicina, porque las estadísticas no me gustan mucho y aburren, pero la verdad es que es importante darnos cuenta que para este año 2020 se estima que en Estados Unidos van a haber casi 913,000 casos de cáncer en general. De esos cánceres, el 30% es cáncer de mama. Y eso, pues, nos preocupa un poquito a nosotras las mujeres, sabiendo que tenemos mamas. ¿Qué tal si de ese cáncer de mama, perdón, de los cánceres en total, el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres que puede padecer una mujer? Entonces, sigue preocupándonos eso bastante. ¿Y qué tal si nosotros tenemos un grupo de 8 amigas, como las tengo yo, y de esas 8 amigas, una de nosotros podría padecer cáncer en algún momento de nuestra vida? Creo que eso enciende el semáforo para interesarnos cómo podemos evitar que eso suceda en nuestro grupo de amistad, pensándolo así. Y la verdad es que es preocupante o triste. Hablando un poquito más de las estadísticas en Guatemala, Guatemala es bastante deficiente para manejar estadísticas, o sea, no tenemos estadísticas como las tienen otros países, incluso de Latinoamérica las tienen mejores, pero encontré una estadística que en el 2014, según la Organización Mundial de la Salud, en Guatemala
el cáncer de mama fue el quinto más frecuente. Y también, según el Departamento del Ministerio de Salud de Guatemala, en el 2014 hubo 13 cánceres de mama, o sea, 13 muertes de cada 100,000 habitantes por cáncer de mama. En el 2015, el cáncer de mama tuvo la mayor prevalencia en Guatemala en el departamento de Escuintla. En el 2018, según Globocam, se reportaron 1,971 casos nuevos de cáncer en Guatemala y 485 muertes. La verdad es que los números son fríos, pero si ese 485 y el quinto lo hubiéramos formado cualquiera de nosotras, las mujeres que escuchamos la plática o algún familiar nuestro, creo que se nos paran los pelos, se disparan y nos volvemos ansiosas. No quiero tardarme mucho porque Julito reforzó esto, pero voy a ir un poquito más rápido ahí, pero hablemos un poquito de cuáles son los, cuáles son los síntomas del cáncer de mama. La verdad es que los signos de advertencia pueden ser distintos en cada persona. Otra cosa que mencionaba el doctor Lau es que el cáncer la mayoría de las veces no duele. Y algunas no presentan ningún signo ni ningún síntoma. Los signos se refiere a lo que podemos ver en la mama. Ese es un signo. Y los síntomas a lo que podemos sentir en la mama. Existen algunas señales de advertencia de cáncer que pueden ser, Julito ya las mencionó, que haya un hundimiento en la piel, que salga líquido del pezón, que la mama pueda ponerse roja o arder, una o las dos mamas, ¿verdad? Que haya un bulto que se sienta por dentro, que ustedes se lo puedan palpar, que haya una vena que sea más prominente, que no la teníamos. Podemos apreciar un hundimiento repentino del pezón, algo que no teníamos el mes pasado. Se puede presentar piel de naranja. Les voy a enseñar un ejemplo porque parece mucho y confunde, aparece mucho frecuentemente y confunde este signo. Y la simetría en las mamas, de pronto, normalmente tenemos una mama más prominente que la otra, más grande que la otra. Ese es un rasgo normal, pero si ya lo conocemos, pues no nos preocupa. Pero si de pronto vemos que tenemos una mama francamente más grande que la otra y no lo teníamos antes, eso es un signo de alarma. Esta que tenemos a la izquierda de sus pantallas es una naranja de verdad. Y este es el signo de piel naranja de un cáncer que podría ser un cáncer inflamatorio. Vemos la similitud y pues atinadamente se le puso piel de naranja. ¿Qué otros síntomas? Una protuberancia, algo que al pasar la mano se siente de la piel hacia afuera, que hayan hoyuelos o agujeros en la superficie de la mama, que la mama se ponga dura y que podamos descubrir de pronto erosiones en la piel. Erosiones o rash y estas cosas. Debemos tener en cuenta, bien en cuenta, que estos signos de advertencia pueden darse con otras afecciones o con otras enfermedades de la mama que no precisamente son cáncer. Pero si alguna de estas cosas aparece, algún signo o síntoma aparece, debe de consultar a su médico inmediatamente. De preferencia a su ginecólogo o un ginecólogo oncólogo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de cáncer de mama? Julito los mencionó bastante, pero principalmente a muchos estudios han demostrado que esta es una combinación de factores. No con tener uno solo se puede desarrollar cáncer, sino que se ha llevado a pensar que una combinación de todos estos factores puede llegar a producir el desarrollo de un cáncer en la mama. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en el riesgo? Ya sabemos, con el simple hecho de ser mujer y hacerse mayor. Llegar a los 40, 50 años y ser mujer, ya nosotros estamos en riesgo de padecer cáncer de mama. Aquí un paréntesis, no solo las mujeres padecemos cáncer de mama, los varones también pueden padecer cáncer de mama y pueden presentar los mismos signos y síntomas de los que hablamos anteriormente. La mayoría de los cánceres de mama ocurren en mujeres entre los 40 y 50 años o de los 50 años en adelante. ¿Cuáles son otros factores de riesgo de mama? El doctor mencionó, no me voy a entretener, sobre todo aumentar de peso, no hacer ejercicio, la diabetes, los tratamientos hormonales, los antecedentes familiares, no haber dado lactancia, mucha fiesta con alcohol, mucho tabaco, son factores. Otros factores de riesgo, la edad, hacernos mayores, tener mamas densas, vamos a
Hablar de las mamas densas, que creemos que es un factor importantísimo que la paciente debe conocer. Haber menstruado muy temprano, antes de los 12 años. Haber tenido un diagnóstico de cáncer antes, ya sea de mama o de ovario. Haber recibido terapia hormonal. La menopausia después de los 55 años y tener familiares como la madre, la hija o la hermana que hayan tenido cáncer de mama y mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Hay algunas mujeres, y esto debemos de tenerlo claro, y que no pande el cúnico, el pánico, como dijo el Chapulín, lo dije al revés. Algunas mujeres tienen cáncer de mama, pero no tienen factores de riesgo conocidos. Y eso lo hemos estado viendo en los últimos años. Y además, tener un factor de riesgo no significa que va a desarrollar cáncer de mama. No todos los factores de riesgo tienen el mismo efecto. No es lo mismo tener una mutación en los genes que fumar. O sea, no tienen el mismo peso esos dos factores de riesgo. La mayoría de mujeres tienen algunos factores de riesgo, pero no todas estas mujeres desarrollan o tienen cáncer de mama. Estos son enunciados que debemos tener presentes. Si a nosotros ahorita, por ejemplo, oyendo esta charla, decimos, yo tengo 2, 3 factores de riesgo, no significa que va a llegar a tener cáncer de mama, pero existe una alta posibilidad de que sí. Lo que hay que hacer, antes que nada, si ya detectamos que tenemos factores de riesgo, es hablar inmediatamente con nuestro médico tratante, ginecólogo, para que nos diga él cómo disminuimos el riesgo de tener cáncer, de desarrollarlo, o que nos indique él cuáles son las pruebas de detección. Hay algunos factores de riesgo que sí se pueden cambiar y hay otros factores de riesgo que no se pueden cambiar. Hacernos mayor, por ejemplo, porque ahí aumenta después de los 50 años de edad. Las mutaciones genéticas, que les voy a hablar a qué se refiere, porque solo hablamos así nosotros, olvidando tal vez que la mayoría de nosotros no lo conocen, no lo entienden. Un historial reproductivo, como haber empezado la menstruación antes de los 12, la menopausia se fue después de los 55. Entonces, cuando la primera menstruación vino antes de los 12 y la última menstruación se va después de los 55, todos estos años la mama estuvo expuesta a la influencia hormonal, o sea, mucho tiempo bajo la influencia hormonal. Estos factores no los podemos nosotros cambiar. Haber tenido tratamientos previos con radioterapia. Hay pacientes que padecieron siendo jóvenes antes de los 30 años, 10 a 30 años, algún tipo de cáncer como el linfoma de Hodgkin y tuvieron que recibir radiaciones en el tórax. Estas pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Hay estábamos hablando de los factores de riesgo que no podemos cambiar. Tener antecedentes de cáncer de mama o algunas enfermedades de la mama, como que no son cancerosas, como la enfermedad fibroquística, como los fibroadenomas, como cualquier otra lesión, hiperplasia de ductos, cualquier otra lesión que no sea cancerosa, nos da a nosotros mayor probabilidad de tener una enfermedad una segunda vez. Hay algunas enfermedades como la hiperplasia típica o el carcinoma lobular que pueden predisponernos a padecer cáncer de mama. Los antecedentes familiares, como hablábamos, los antecedentes familiares en primer grado, ya sea maternos o paternos, la hermana, la mamá, la abuela, eso también son factores que no podemos modificar y que nos pueden a nosotros desarrollar un riesgo mayor de cáncer de mama. No importa que el pariente de primer grado sea de sexo masculino y haya tenido cáncer de mama, o sea, si algún varón en la familia tuvo cáncer de mama, también aumenta el riesgo nuestro de tener cáncer de mama, de desarrollarlo. Ahora, las mamas densas. Las mamas densas son las mamas que tienen mayor tejido conjuntivo que grasa. Ya les enseñamos al principio que la mama está compuesta por grasa y por tejido conjuntivo, que son los lobulillos, los ductos. Entonces, hay más tejido glandular, más glándulas que sean capaces de producir leche, más ductos que son capaces de transportar esa leche.
Entonces, eso vuelve a la mama densa. ¿Por qué usamos el término denso? Viene del origen radiológico, o sea, la vemos muy blanca, muy densa. Y entonces, cuando la mama es muy blanca, la mamografía, y el cáncer también se presenta como una lesión blanca, este tejido glandular puede producir cáncer. Entonces, por eso las mamas densas son un riesgo de padecer cáncer de mama y de ocultarlo sobre todo. Entonces, el tejido glandular que nosotras presentamos, que les voy a decir que existen 4 tipos, el A, B, el C, el D, se los voy a mostrar, es nuestro DPI mamario, es nuestro número de identificación, es nuestro ID mamario, saber qué tipo de mama tenemos. Y la mayoría de mujeres desconocemos el tipo de tejido mamario que tenemos, y eso puede determinar el riesgo que tengamos de padecer cáncer de mama. Entonces, una mama densa tiene mucha cantidad de tejido glandular y tejido conectivo y poco tejido graso. La paciente tiene que saber, es mi obligación como radióloga hacerle saber a usted que tiene tejido mamario muy denso, o cualquier tipo de tejido que tenga, el A, el B, o el C o el D. El D es el sumamente denso, el que tiene mayor riesgo de ocultar una lesión maligna. Estos son el C y el D, los más densos. De hecho, en Estados Unidos, no en todos los estados, pero en muchos estados hay una ley nueva que obliga al radiólogo o al centro de diagnóstico y por ende al médico tratante informarle a la paciente el tipo de tejido glandular que tiene o el patrón A, B, C o D. ¿Quién tiene más probabilidad de tener mamas densas? La densidad de las mamas cambia con el tiempo. Conforme envejecemos, el tejido glandular empieza a involucionar y empieza a aumentar el tejido graso. Entonces, la densidad esta cambia con el tiempo. Pero ¿quiénes tienen más probabilidad de tener mamas densas? La paciente joven. La paciente que es joven, si ven, las mamas son firmes secundario al tejido, a la cantidad de tejido glandular que tiene. Entonces, las pacientes jóvenes, la paciente que está embarazada o está amamantando, tiene esas glándulas en pleno funcionamiento y vuelve la mama muy densa. Las pacientes que están en tratamiento de terapia hormonal, también aumenta la densidad del tejido mamario. Las pacientes que son las pacientes delgadas, que no tienen mucho peso, tienen tejido mamario más denso. Aquí hay un ejemplo, tengo ejemplos de cómo es el tejido mamario, que lo van a ver ustedes reportado en su mamografía como un patrón A. Vemos arriba el diagrama, es una mama que se va a ver completamente negra en la radiografía, en la mamografía, y el ejemplo de una mamografía real es esta, un patrón A. Tiene mucho más grasa que tejido glandular. Estas líneas blancas que vemos ahí es el tejido de sostén, el que se encarga de sostener el tejido glandular. Luego tenemos el patrón B, donde vemos zonas dispersas de tejido glandular, y abajo está la mamografía, como se vería. Luego el patrón C, el C y el D, que es donde el tejido es más denso, luce así en mamografía el C y el D. Entonces usted tiene, así como sabe su número de DPI, debe de saber qué tipo de patrón de tejido glandular presenta en su mama. Cuando nosotros vemos una mama grasa, porque esta solo tiene tejido graso y los ligamentos que sostienen, es bien fácil encontrar un cáncer de mama en la mamografía. Por ejemplo, esta mama es completamente grasa y vemos aquí una mancha blanca de bordes irregulares que nos hace sospechar un cáncer de mama. Aquí es bien fácil verlo, pero cuando la mama es sumamente densa, ver una lesión maligna como la que está aquí en el círculo rojo es bastante difícil. Por eso es que la mama densa presenta un mayor riesgo de detección de cáncer de mama. Esta paciente puede necesitar, si tiene muchos factores de riesgo de desarrollar cáncer de mama y aparte tiene una mama densa, esta paciente puede necesitar estudios adicionales de imagen para estar 100% seguros que detrás de todo este tejido
blanco que hay, no vaya a haber oculto un cáncer de la mama. Entonces, la diferencia entre mama grasa y mama densa y la facilidad de descubrir el cáncer de mama. Pero hay algunos factores de riesgo que sí podemos cambiar, y es el hacer ejercicio, mantenernos activas, no subir de peso o estar obesas después de la menopausia, tomar hormonas, ¿verdad? El historial reproductivo, o sea, que el primer embarazo haya sido después de los 30, no dimos lactancia materna, nunca se tuvo un embarazo que llegara a los 9 meses, sino que hubo una pérdida antes, en los primeros meses. Tomar alcohol así con vehemencia, como la chica de acá, y el tabaquismo, ¿verdad? Estas son cosas que podemos cambiar. ¿Quiénes tienen un alto riesgo de presentar cáncer de mama? Los pacientes, las mujeres que han hereditado las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, breast cancer 1, breast cancer 2. Estos son genes que están en el ADN nuestro y que se dedican a evitar que haya formación de cánceres. Entonces, cuando estos genes mutan o cambian, ya no son capaces de evitar que se formen tumores malignos en la mama. A esto es que se refiere cuando dice que tienen mutaciones o herencia o mutaciones heredadas en los genes BRCA1 y BRCA2. Este es el gen, este es el ADN, y es donde se localizan aproximadamente, o sea, un ejemplo, el BRCA1, el gen 1 y el 2 de cáncer. Entre el 1 y el 2% de los cánceres de la mama, de los pacientes que sufren cáncer de mama, tienen una mutación en estos genes. Ellas tienen una mutación en estos genes, en estos dos genes. ¿Cómo se reconoce el riesgo? Aparte de conocer todos los factores de riesgo y uno ya los tiene en su cabeza y decir, yo heredé esto, o yo tengo aquello, yo no tengo aquello, etcétera, etcétera. Herramientas, por ejemplo, aquí para calcular el riesgo, esto lo usa generalmente el médico, no tanto el paciente, pero está de acceso libre en la web para todos. Entonces, es una calculadora de riesgo y lo que hay que hacer, lo que se hace es ir contestando preguntas que tienen que ver con nuestros antecedentes familiares, de raza, la historia y otros factores de riesgo. Va llenando uno los incisos de sí o no, y luego al final dice que calcule el riesgo. Entonces, esa es una herramienta que está en la web. Ahora, ¿cómo sabemos qué riesgo es el que tenemos, si lo tenemos bajo, intermedio o alto? Cuando se tiene menos del 15% de riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida, este es un riesgo bajo. Estas pacientes no tienen un historial de cáncer de seno en la familia, ni han tenido cáncer ellas mismas de seno. Entonces, tienen un porcentaje bajo de padecer, un riesgo bajo de padecer cáncer. El riesgo intermedio se mide con aquella herramienta que vimos anteriormente, entre el 15 y el 20%. Estas pacientes tienen una historia personal de cáncer o han sido diagnosticadas ellas con un cambio benigno de la mama, como la enfermedad fibroquística de la mama, o tal vez hay un fibroadenoma típico, etc. Y las que tienen más del 20% tienen un riesgo alto de padecer cáncer de mama. Ellas tienen una mutación en los genes, o tienen un familiar directo que tiene la mutación, o tienen una historia importante de cáncer de mama en la familia, o han recibido tratamiento con radiación en el tórax por el cáncer, por algún otro cáncer, como el linfoma, que es un cáncer de los ganglios linfáticos. Recibieron radiación en el tórax entre las edades de los 10 a los 30 años. Las pacientes tienen un alto riesgo de padecer cáncer de mama. Hay otras pacientes que tienen malformaciones en la columna vertebral desde niñas, que se llama escoliosis, que es cuando la columna está como arqueada. Entonces ellas les hacen controles radiológicos seguidos durante la infancia para ver cómo va evolucionando la escoliosis. Entonces ellas aumentan su riesgo de padecer cáncer de la mama. ¿Qué puedes hacer para reducir el riesgo de cáncer de mama? Dar lactancia materna.
al estar o hacer el mayor esfuerzo por dar la lactancia materna. ¿Qué otra cosa podemos hacer? No fumar o no beber o disminuir el consumo de estos dos, drogas. Mantenernos activas, hacer ejercicio, mantener un peso saludable y sobre todo hablar con su ginecólogo cuando sobre la terapia de reemplazo hormonal, que es el que se da después de la menopausia, ya instalada la menopausia, cuando se ha tenido tratamiento con anticonceptivos o si se sabe que hay una mutación en los genes BRCA1 y 2. Entonces hay que hablar con el médico. Factores que no se pueden cambiar, ya los vimos, ser mujer, envejecer, las mutaciones, el antecedente personal de cáncer de mama, los anticonceptivos, algunos, como dijo el doctor Julio Lau, hay mucha controversia al respecto, tener tejido mamario denso, el ciclo de la menstruación, si fue largo o no, haber empezado la menopausia después de los 55 años y el tratamiento de la radiación en el tórax. Pero hay buenas noticias, y las buenas noticias es que la detección temprana de cáncer salva vidas. Esa es una buena noticia y es algo que tenemos en la mano para poder solucionarlo. Es lo que podemos hacer nosotros y podemos hacerlo. Esto de verdad nos pone muy contentos a nosotros como médicos y a nosotros como pacientes, siendo yo mujer, porque el 95% de los cánceres diagnosticados de la mama son curables si se diagnostican a tiempo. Se diagnostican en estadios. Si se diagnostica al principio, estadio 1 y 2, el 95%, del 95 al 98% realmente se curan. Tenemos muchas pacientes que han sobrevivido y hemos hecho el diagnóstico. Por cierto, con el doctor Julio tenemos varias pacientes y creo que el más pequeño que hemos podido encontrar con ultrasonido era entre 3 y 4 milímetros y la paciente está curada. De estas pacientes diagnosticadas, de estas 10 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, 6 no van a necesitar quimioterapia si se diagnostican en los estadios 1 y 2. Entonces, por eso es que las palabras salvadoras son hacer el diagnóstico temprano, hacerlo a tiempo. Básicamente lo que decía, mis disculpas. ¿Qué podemos hacer? La detección temprana del cáncer de mama, hay pruebas que se pueden hacer. Hay métodos que son, estas herramientas son métodos que nos ayudan a detectar el cáncer de mama antes de que usted note algún síntoma o algún signo. ¿Y cómo se consigue esto? Haciendo la mamografía anual. ¿Cuáles son los métodos de imagen que se pueden aplicar en la mama? La mamografía, el ultrasonido, la tomosíntesis y la resonancia de mama. La tomosíntesis no es más que una mamografía con una tecnología diferente, con un software diferente y con una metodología de obtención de imagen diferente, pero realmente la molestia para la paciente es exactamente la misma. El ultrasonido, y bueno, estas son las imágenes, los métodos de imágenes que podemos usar para detección de cáncer de mama, siguiendo el cáncer de mama o lesiones que sean sospechosas. La mamografía sigue siendo el método de tamizaje principal. Es la estrategia más efectiva para el tamizaje de cáncer de mama y disminuye la mortalidad del cáncer en un 30%. Mortalidad por cáncer de mama en 30%. Es de bajo costo y de baja radiación. No tenemos por qué, y lo digo yo porque me dedico a esto en la clínica, digo, las pacientes tienen miedo al mamógrafo. Entonces, porque va a doler, porque su amiga le dijo, ya ven que tenemos ese grupo de amigas, si te fuiste a hacer la mamografía, sí, pero cómo me dolió, y entonces la que no se lo ha hecho, que acaba de llegar a los 40, dice, viene a los 41, ¿y por qué no se la hizo el año pasado? Porque mis amigas dicen que cómo duele. Entonces se hizo la mamografía y cuando sale, ¿cómo le fue con la mamografía? Nada que ver con lo que decían mis amigas, sí, porque cada ser humano es individual y hay mamas más sensibles que las otras.
hay mujeres que lloramos porque vemos una aguja porque nos van a pinchar, pero hay otras que soportan una biopsia sin anestesia. Entonces, lo que para mí es doloroso, para otra puede ser cómodo. Entonces, es una experiencia muy personal y no tenemos que ver al mamógrafo como unas quijadas que nos van a lastimar. Sobre todo es de baja radiación. Eso quiero que lo tengamos en mente, porque hay mitos por ahí que tenemos que romper. ¿Cuándo se realiza uno la mamografía? La mamografía de screening o tamizaje, ¿cuándo hay que hacerla? Las pacientes que tienen un riesgo bajo o promedio, tenemos que hacérnoslas o tiene que hacérsela a partir de los 40 años, sin excusa ni pretexto. Se llegó al consenso porque existe, por ejemplo, el Colegio Americano de Radiología, el Colegio Europeo de Radiología, y así varias entidades que se dedican a hacer estudios y a dictar normas y reglas, por supuesto que con estudios científicos altamente clasificados, altamente específicos, y entonces van dictando a partir de los 40, no, a partir de los 35, ¿se hace anual? No, se hace cada 2 años, en fin. Nosotros, la mayoría de nosotros, aquí en Latinoamérica, usamos el Colegio Americano de Radiología, nos regimos por él, y el consenso del año pasado acordó ya sin mayor preámbulo que a partir de los 40 años debe hacerse una mamografía todos los años las pacientes que tienen bajo riesgo o un riesgo promedio. Las pacientes que tienen un riesgo alto de padecer cáncer de mama deben hacerse su primera mamografía 10 años después, 10 años antes de que le apareció a su familiar más cercano, a la hermana, a la tía, a la abuela. Si a la abuela el cáncer, o a la tía, a la abuela, a la madre le apareció el cáncer de mama a los 40 años, ella debe hacerse su primera mamografía a los 30 años. Pero si le apareció a los 30 años a la madre, por decir algo, a los 30 años no debe hacerse la mamografía a ella la primera, sino hasta los 30 años. O sea, debe realizarse 10 años antes de que le apareció a la madre, pero no antes de los 30 años. ¿Por qué? Porque el tejido es muy denso, no vamos a ver lo que queremos y en estos casos entonces se recomendará empezar a hacer estudios con ultrasonido. Pero estas son decisiones que las toma su ginecólogo, el médico que la acompaña durante este proceso de ser mujer. Él toma la decisión qué estudio le va a hacer si usted tiene alguna experiencia parecida a la que acabo de mencionar. Que la mamografía tiene mucha radiación y que puede producir cáncer de tiroides, ese es un mito que es falso. ¿Por qué es falso? Porque la dosis de radiación que se recibe en una mamografía es mínimo y no es capaz de producir un daño ni en la mama ni en la tiroides. Una cosa que olvidé en la diapositiva anterior es que una paciente joven tiene mucho tejido denso, pero que también es sensible a la radiación y no queremos empezar a irradiarla, por muy mínimo que sea, cuando su tejido es todavía no muy maduro. Por esa razón no se hace antes de los 30 años. Entonces es falso que la radiación que nos da una mamografía vaya a poner en riesgo la tiroides o la mama. ¿Por qué? No existe ninguna evidencia científica de que eso sea cierto. El año pasado y años anteriores, espero que este año no suceda, porque estamos a días de que empiece el mes de la concientización del cáncer de mama. Entonces andaba por WhatsApp un mensaje que realmente molesta a nosotros que nos dedicamos a hacer el diagnóstico temprano de cáncer, que decía que no se hicieran el cáncer de la mama porque lo que querían las empresas era hacer dinero en el mes de octubre, etcétera, etcétera, y que lo que pasaba que eso daba cáncer de mama. Algo totalmente absurdo y sin ningún fundamento científico. Y nosotros científicas decimos que no hay ningún riesgo de realizarse la mamografía, ni para la tiroides ni para la mama. De todas formas, se coloca durante la mamografía un cuello plomado sobre la glándula tiroides para evitar que esa mínima radiación pues llegue a la tiroides, porque la tiroides es un órgano que es muy radiosensible, muy sensible a la radiación, entonces la cuidamos. Voy a hablar de unas dosis de radiación en radiodiagnóstico para acabar con ese mito, o intentar acabar con ese mito de que la radiación es mala. La radiación nosotros la medimos en milisievert, es una medida que no le ponga mucha atención, pero la medimos en milisievert. Entonces, la mamografía
le va a irradiar la mama, va a recibir una radiación de la mitad de un sievert, o sea, 0.5 milisievert, ¿ok? A ver, usted recibe anualmente 3 milisievert al año solo con el hecho de existir y salir a la calle a tomar el sol, a caminar por la calle, a ponerse bajo la lluvia, etc. O sea, la radiación natural de fondo nos representa a nosotros 3 milisievert de radiación en el año. Si voy y la comparo con la mamografía, solo es 0.5. Y usted la mamografía se la va a hacer una vez al año, con sus raras excepciones, habrá que repetirla a los 6 meses o cuando su médico diga. Nosotros como seres humanos, como pacientes, tenemos derecho a recibir en el año una dosis de radiación de 5 milisievert. Si yo tengo derecho a hacerme todos estos estudios de radiológicos al año y consumir mis 5 milisievert en estudios médicos, y la mamografía solo representa el 0.5%, o sea, no es significativamente representativa como para que nos cause un daño. Entonces, una mamografía no presenta ningún riesgo. Más riesgo representa sentarse a tomar el sol todo el año recibiendo la radiación de fondo. Otro lugar donde recibimos mucha radiación es en los sótanos, en parqueos que están hechos de mucho cemento, de hormigón. Entonces, ahí hay mucha radiación. Mientras más profundo es el sótano, más radiación recibimos. Y entonces, ahí vamos subiendo nosotros nuestra dosis a la que tenemos permitido en el año. O sea que 3 milisievert de radiación de fondo, más 5 de la permitida en medicina, tenemos 8 milisievert al año permitidos. Y la mamografía solo tiene 0.51. Pero tuvo la mala suerte que le dio tos ahora con la pandemia y le mandaron a hacer una radiografía de tórax. Tiene 0.14. Más 0.51, 0.65. No llegó ni siquiera a 1 milisievert por estudios médicos. Por eso es que en los centros de diagnóstico existen rótulos sobre la radiación, pero para casos específicos como para el embarazo, etcétera, etcétera. Si hiciera daño a la tiroides ir a hacerse una mamografía, diría, si usted tiene tiroides, no se haga la mamografía. Entonces, por eso hice este slide y me extendí tanto en él, espero que les haya servido. Que acabemos con ese mito, porque ese mensaje de WhatsApp hace más daño que bien. Y dinero, pues no se hace con eso. Es una campaña meramente humana, no de negocio, no lucrativa, durante el mes de octubre, en los centros de diagnóstico, cualquiera que sea. ¿Qué vamos a hacer qué medidas tenemos que tomar para realizarnos la mamografía? ¿Cómo nos preparamos? Primero hay que evitar el uso de desodorantes, porque el desodorante, los talcos y la crema tienen aluminio, y el aluminio es metal, y ese metal se impregna en la fotografía de la mama y luce como microcalcificaciones. Ya hay algunos tipos de cáncer de mama que se manifiestan como microcalcificaciones. Entonces, este aluminio puede simular microcalcificaciones y dar un diagnóstico falso positivo. Realizarla 8 días después de terminar la menstruación, que es cuando las mamas están menos sensibles, menos dolorosas. Si ya no se menstrua, entonces debe realizarse siempre en la misma fecha todos los años, y el dato del doctor Julio Lau de realizarla el día del cumpleaños es muy bueno, ¿verdad? Si ya no menstrua. ¿Qué vamos a esperar durante la mamografía? Pues nada, hay que llenar un formulario donde con los datos que usted otorgue al radiólogo va a determinar el riesgo que tiene de tener cáncer de mama. Va a estar en una sala cómoda, solo usted, con una técnica que es mujer. Antes la mamografía la podía hacer un varón, ahora estrictamente la hacen mujeres. Habrán sus honrosas excepciones, pero generalmente es una mujer. Le van a pedir que se coloque una bata abierta hacia adelante. No tiene que tener metal en el cuello. Le van a pedir que coloque la mama sobre una paleta que tiene el equipo. Se la voy a mostrar. Y le van a comprimir la mama, como podemos ver aquí en las imágenes de la derecha. Primero de adelante de arriba hacia abajo, para tomar una radiografía
una foto o radiografía que se llama cráneo caudal, y luego van a mover el equipo para que la fotografía sea en dirección oblicua. Esta se llama oblicua medio lateral. El dolor es tolerable, se los puedo decir como mujer. La compresión no puede durar más de 5 segundos. O sea, son 3, 4 segundos de la compresión. Creo que más que dolor, lo que produce es nervios y una sensación de nervios, y termina en cuestión de 3, 4 segundos. Vale la pena pasar por ese momento, porque si se detectara un cáncer en estadio 1, tiene el 95%, del 95 al 98% de chances de ser curativo. Así una imagen de mamografía. Esta es la mama derecha y esta es la mama izquierda. Lo que vemos en blanco es el tejido glandular, de donde puede desprenderse la formación de un cáncer de mama. Esta es la mama izquierda, igual las mamas deben ser simétricas no solo en la forma, en el tamaño, sino también en la distribución del tejido blanco que vemos aquí, que es el que es capaz de producir leche y también de producirse ahí, de iniciarse ahí un cáncer de mama. Y estas son la segunda proyección, que es la oblicua medio lateral. Esta es la mama derecha y en la mama izquierda. En esta proyección ya se suman más ampliamente los músculos pectorales, y si los tuviera, pues los ganglios linfáticos que todos tenemos, tanto hombres como mujeres. Cuando estén los resultados, como ustedes van a abrir el sobre o piden que se les mande por correo el resultado, van a ver una conclusión que dice BI-RADS, que puede ir desde el 0 hasta el 6. ¿Qué significa BI-RADS o BI-RADS? Es Breast Imaging Radiology and Data System. Entonces, esto no es nada más que un sistema de reporte que el Colegio Americano de Radiología instauró hace muchos años para que tanto los ginecólogos como los radiólogos habláramos el mismo idioma y pudiéramos decir, doña María tiene una mamografía con un BI-RADS 4C. Entonces, nosotros ya sabemos de qué estamos hablando, y el colegio dicta ciertas normas que debemos seguir, ciertos pasos que debemos seguir cuando recibimos este tipo de reporte. Pero como ustedes piden por correo, entonces van a encontrar esto. Este lenguaje de BI-RADS está ya extendido en todo el mundo, es un lenguaje común, se usa incluso en Europa, en Asia, obviamente aquí en América, así que es un lenguaje común. Cada número significa algo y nos dice qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, un BI-RADS 0 es que el estudio no nos da diagnóstico, entonces que necesitamos estudios adicionales. No nos puede dar diagnóstico porque es una mamografía con una mama densa y yo no me atrevo a decir en esa mama tan densa que es normal. Entonces digo, es un BI-RADS 0 para que el médico sepa que es un 0 y que tiene que hacerle un estudio extra. Un BI-RADS 1 es una mamografía normal. Un BI-RADS 2 es un hallazgo benigno, puede ser una densidad de bordes definidos, van a unas microcalcificaciones que diga francamente benignas. Un BI-RADS 3 es algo que es probablemente benigno y que tiene un valor, una posibilidad de que sea positivo en menos de un 2%, entre un 0 y un 2%, de que sea maligno, perdón. Entonces le ponemos probablemente benigno, le ponemos un BI-RADS 3. Luego si tenemos un 4, hay 4A, 4B, 4B, y esto nada más es sospecha de malignidad. Si la sospecha es baja es A, si es moderada es B, y si es una alta sospecha es C, donde existe entre un 50 y un 95% de chance de que sea un cáncer. Un BI-RADS 5 son lesiones que son sospechosas, muy altas, sospecha de malignidad, más del 95% de posibilidades de que sea un cáncer de mama. Son lesiones que en mamografía o en ultrasonido se miran irregulares, no tienen sus bordes bien, puede que tengan sangre adentro, o sea, venas o arterias que las estén atravesando o alrededor de ellas, puede que tengan microcalcificaciones, en fin, nosotros tenemos factores o rasgos característicos y bien específicos que nos dicen esto puede ser maligno.
Dependiendo del BIRADS que nosotros reportemos a su médico, él va a decidir qué estudio más le hace o qué procedimiento. Y el BIRADS 6, que ya es una paciente que sabe que tiene cáncer de mama, se le hizo ya una biopsia y se sabe que tiene cáncer de mama, pero por alguna razón se le pidió un ultrasonido control o una mamografía, pero ya se sabe que es cáncer, entonces se pone un BIRADS 6. Ya sabemos todos los involucrados con la paciente que es un cáncer de mama. ¿Cuándo hay que empezar a realizar la mamografía de tamizaje? Las pacientes de riesgo bajo o promedio a partir de los 40 años, según el consenso del 2019, que les mencionaba en una diapositiva anterior. Y los de alto riesgo, 10 años antes que tuvo cáncer su familiar más cercano. Ya saben que no antes de los 30 años, porque la mama no está muy madura y porque además no vamos a ver absolutamente nada y le vamos a poner un BIRADS 0, que significa un estudio insuficiente. El ultrasonido. El ultrasonido en la mama es un método complementario, solo complementario en la detección del cáncer de mama. No debe realizarse un ultrasonido de tamizaje. Es decir, yo que me muevo en el ámbito, recibo pacientes de 45 o 50 años que vienen a hacerse su ultrasonido porque el médico se los mandó como método de tamizaje. Y eso no puede ser. Es solo complementario. No puede buscar un cáncer de mama con ultrasonido en una paciente que tiene más de 40 años de edad. Tiene que ser una mamografía. El ultrasonido jamás va a sustituir en el tamizaje de la mama a la mamografía. La mamografía, a pesar de todos los métodos por imagen que existen hoy en día, no ha podido ser desplazada. Les mencionaba que en el consenso del año pasado se ratificó que la mamografía sigue siendo la regla de oro, el gold standard, para la detección de cáncer de mama temprano. ¿Qué va a esperar durante el ultrasonido de la mama? Bueno, realmente nada, la van a acostar en una camilla, va a estar con un radiólogo, aquí en Guatemala con un radiólogo, en Estados Unidos y en otros países hay técnicos que realizan en el estudio, en Guatemala hasta donde yo sé, y espero que no, porque no tenemos una academia que los forme todavía. Entonces, acostada en una camilla, le van a aplicar gel sobre la mama. El estudio no debe de ejercerse una presión que llegue a causar dolor, porque eso distorsiona el tejido y nos puede alterar los resultados. Básicamente eso, se van a hacer diferentes técnicas, cada médico en particular tiene su técnica. Básicamente, imágenes que vamos a obtener en un ultrasonido de mama es como esta que está acá, que sabemos nosotros que es un nódulo sólido que tiene un poquito de margen mal circunscrito acá. Eso ya nos llama la atención, podemos decir que es sólido. Podemos encontrar imágenes como esta, que es completamente negra. En ultrasonido nosotros le decimos anecoico y corresponde con un quiste. Básicamente le van a dar una colección, un juego de fotografías que demuestren lo que está escrito en el reporte. Lo ideal y lo profesionalmente correcto es que lo que está escrito en el reporte se refleje en las fotografías que adjuntan su reporte, su informe. El análisis de los resultados del ultrasonido son exactamente los mismos. Va a encontrar el mismo BIRADS, lo mismo, ¿verdad? Va a ser desde el 0 hasta el 6, dependiendo de los hallazgos. ¿Qué hay de las otras pruebas de imagen que se pueden usar en el diagnóstico mamario? Tanto como la resonancia magnética, la tomosíntesis, o se le puede llamar tomosíntesis o tomografía 3D. Quiero decirles que es básicamente una mamografía, es el mismo proceso, es la misma técnica, pero aquí lo que hace es que en lugar de obtener una sola fotografía de la mama, obtiene varias. Por eso dice tomo, eso significa corte. Entonces hace varios cortes sobre la mama y hay muchas imágenes que se analizan en computadora. Entonces, tomosíntesis. Pero en relación a estas imágenes como la resonancia magnética, la tomosíntesis o las biopsias, esto es únicamente indicadas por su médico. Es decir, no va usted a un centro de diagnóstico y dice, hágame una resonancia de mama para saber si tengo cáncer de mama. No. O vengo a hacer una tomosíntesis por mi parte para
saber si tengo cáncer de mama. Todas estas, especialmente las biopsias y estas imágenes, solo deben ser indicadas por su médico. Si algún día usted pasa por un centro de diagnóstico y dice es octubre, bueno, lo voy a hacer hoy porque estoy en octubre, mi mamografía, está bien. Se puede usted tomar la decisión de hacer su mamografía anual y luego llevársela a su ginecólogo. Pero los otros estudios tienen indicaciones bien específicas. La mamografía sigue siendo hoy por hoy el método número 1 para diagnosticar el cáncer de mama temprano. Recuerde que tiene poca radiación y es de bajo costo comparado con los otros estudios, que es todo lo contrario. Esto es todo. Muchas gracias y les dejo los controles a los compañeros de Integra. Muchísimas gracias, doctora. Excelente exposición. Muchísimas preguntas que hemos estado contestando lo que mejor que podemos. Hay una pregunta muy interesante porque pues, efectivamente les pone un poquito de dificultad a ustedes. ¿Qué hacer con las mamas, no solo las pequeñas para hacer las mamografías, sino también las muy grandes? Cuando son mamas sumamente grandes, voy a tratar de hacer con mis manos, por ejemplo, donde se pone la mama, la bandeja donde se pone la mama, el tamaño estándar es más o menos de este tamaño. Ese es el tamaño estándar. Entonces ahí cabe el 98% de las mamas. Pero si no cupieran, existe una más grande, se cambia y se pone una más grande para que quepa una mama sumamente grande. Si no, si en ese centro no hay el otro cassette más grande, se saca la mama en 2 fotografías. Primero una mitad, después la otra mitad. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Cuando son muy pequeñas, imagínense tan pequeñas como las de un hombre, se pueden hacer de todos modos. De hecho, se le hacen mamografía a los varones y salen perfectamente bien. Y no es más doloroso para una mama pequeña que para una mama grande, según la experiencia que tenemos cuando platicamos con la paciente. Por ejemplo, la mamografía la hace, en nuestra clínica la hace una técnica, pero luego platica conmigo o pasa conmigo el ultrasonido y le pregunto cómo le fue. Entonces uno mira el tamaño de la mama y uno va haciendo sus propios consensos. Dice, bueno, esta mama era pequeña, no le dolió la mamografía, en fin. Entonces he podido llegar a la conclusión de que no por ser una mama pequeña, el estudio va a doler mucho. Y no importa qué tan pequeña sea la mama, se puede hacer la mamografía. Les pongo el ejemplo de los varones. Excelente, muy bien. Julio, han habido varias preguntas sobre qué es la mastopatía fibroquística, que tienen muchos quistes, que toda la vida han tenido quistes, etcétera. Tal vez explicar un poquito más sobre la mastopatía fibroquística, si efectivamente tiene algún riesgo o no para desarrollar cáncer y pues qué es lo que deben esperar las mujeres. Pues la mastopatía fibroquística, los cambios fibroquísticos de la mama, antes se llamaba enfermedad fibroquística de la mama. Realmente son cambios que ocurren en muchas mujeres. Y es que hay partes que son más densas o más condensadas de tejido y debido a esas áreas condensadas se ven áreas que son como quistecitos o bolsitas llenas de líquido, de agua, por decirlo así. Es más líquido. Y esto se empieza más o menos como a los 20 años en la mayoría de las mujeres. Se ha visto que es un cambio normal o que ocurre muy frecuentemente. Es un hallazgo común en los ultrasonidos o mamografías y se manifiesta, o sea, va empeorando, va haciéndose más manifiesto a través de los años y en las que más se ve es en las que están entre los 40 y los 50 años y lo que más da es dolor en las mamas, que es lo que más se manifiesta. Después viene la menopausia, ya no hay tanto estímulo hormonal y esos cambios fibroquísticos van desapareciendo y la mama se va volviendo un poquito más grasa, se va sustituyendo más por grasa, pero es un cambio básicamente que se considera que puede ocurrir en la mayoría de las mujeres y que no hay que alarmarse y no es algo que les va a aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Y lo que más se asocia es con dolor.
Está en mute, doctor. Excelente, doctor, muchas gracias. Y como les digo, yo he estado respondiendo bastantes preguntas. Si ustedes encontraran una por ahí, la podemos hacer al final. Solo voy a ahora presentar, por favor, a nuestra siguiente expositora, que es una paciente que quiere relatar su experiencia, que vivió durante 6 meses pues, una experiencia algo difícil, dando muchísimas vueltas y pues ella les va a explicar. Ella es la ingeniera Carla Payeras. Ella es empresaria, especialista en crear marcas y productos, sobre todo con un propósito social, sobre todo el enfoque es reducir el hambre en el país, empoderamiento de las mujeres, igualdad de género, etcétera, etcétera. Para que vean, ella el año pasado fue una de las 100 mujeres más influyentes en Guatemala. Se considera toda una líder para nuestro país. Carlita vino con nosotros, como les digo, nos va a contar su experiencia. Ella no tiene cáncer, afortunadamente no tiene cáncer, pero pasó 6 meses con esa angustia de que si tenía o no tenía cáncer. Así es que le doy la bienvenida a Carla para que nos pueda explicar su experiencia y enfatizar la importancia de abordar de entrada, como decía el otro lado, a los expertos, a los oncólogos. Cuando uno sospecha que tiene una pelota una bola o un bulto, una masa, que uno pudiera sospechar puede hacer cáncer. Así es que, Carlita, bienvenida y podemos darle, por favor, para que ella pueda, o estás conectada, para que podamos verte. Buenas noches, muchas gracias por este espacio. Agradecida y feliz de poder sumarme a poder apoyar a Íntegra y poder apoyar en realidad a todas las mujeres. Quiero compartirles un poquito mi caso. Yo creo que en realidad la prevención es el éxito de todo. En mi caso, después de escuchar las dos charlas que creo que son fabulosas, las del doctor Lau y de la doctora Anabela, puedo comentarles un poquito tanto de paneles. Yo creo que yo soy contra pronóstico. Pues en realidad, en mi caso, soy deportista, no fumo, no tomo, no tengo temas de cáncer en familia. Sin embargo, siempre me he cuidado muchísimo. He realizado mis tratamientos de chequeo desde los 35. Tengo una hija y tuve mi embarazo a término. También di de mamar, hice absolutamente todo lo que debemos de hacer. Sin embargo, ahorita a finales de diciembre del 2019, voy yo a mi chequeo, un chequeo rutinario, y en mi chequeo rutinario, uno de los exámenes que me realizan mi ginecólogo es el ultrasonido, y en el ultrasonido, como lo mencionó la doctora Anabela, pues salió que yo había tenido siempre un tejido pues denso y había que realizar una mamografía. En el tema de la mamografía se realizó, me dieron los resultados 27 de diciembre, que fue bastante, fechas complicadas, y en este caso me clasificaron como 4C, lo cual para mí fue un tremendo susto porque venía chequeándome rutinariamente y honestamente no sé qué fue lo que pasó. Luego de esto me mandan, pues imagínense, la temporada fue una temporada donde muchos doctores están fuera. Sin embargo, se abrió la bendición, me apoyaron un panel de doctores y me hicieron una resonancia magnética. La resonancia me redujo a un grado 3, a pesar de tener en la mama derecha una masa que era difícil de ver y tenía un tamaño que se estimaba, porque como bien lo dijo la doctora, depende de los planos y de los estudios que ustedes realicen, varían los tamaños, pero se podía encontrar que en la resonancia magnética había una masa de más de 6 centímetros.
me reducen a un BIRAD 3, me voy de viaje. Cuando las instrucciones médicas fueron, vamos a hacer un chequeo en 6 meses. Estos 6 meses llegaron. La verdad es que yo creo que Dios a uno lo pone donde lo debe de poner y es importantísimo que pueda contarles un poquito toda la angustia y lo que me tocó que vivir, porque cuando se hace este chequeo hace 3, 4 semanas, me hacen una tomosíntesis, que es una mamografía en 3D. Entiendo que más o menos esa sería la explicación. Y sale que tengo el mismo bulto de diciembre y que había crecido. Bueno, esto fue un tremendo shock porque se estaba monitoreando, sí, pero pues obviamente entran todos los nervios de, ¿verdad?, a relucir. Pues empezamos a hacer otra vez ultrasonido mamario, mamografía y la opinión iba a ser, tenemos que realmente hacer una biopsia de emergencia. Y mi tema era, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no pudimos hacerla antes? Yo, en mi experiencia, la verdad es que pues se iluminó el Diosito, creo que me puso en el radar a Integra, al doctor Garzusi, en mi caso, que fue como una ayuda divina, en donde era de emergencia en realidad y con cierta guía poder realizar una biopsia. Me realicé la biopsia hace más o menos 3 semanas y la biopsia la revisaron en Integra y bendito Dios, pues era una masa benigna con un tejido, pero suficientemente grande. Mi postura y mi aprendizaje, mi operación fue hace una semana. Tengo una semana de que fui operada pues con muchísima agilidad, con todo el amor, más que agilidad y más que todo les diría que esto ha sido un camino y me he sentido querida, atendida y sobre todo hemos podido actuar a tiempo en prevención. Y tengo una semana de que me retiraron una masa de casi 7.5 centímetros después de tremendos sustos. En realidad, mucho de lo que yo le hablo a todas mis amigas y a las mujeres y que se los suplico y se los pido a todas las mujeres es, por favor, un chequeo a tiempo vale más que cualquier cosa. Y mi consejo es, si ustedes tienen una pelotita, una bolita, una duda, está bien tener la guía con un ginecólogo, pero en realidad yo me iría muchísimo más por atenderme con un oncólogo de primeras, porque creo que hay ciertos protocolos y muchas veces, como los doctores sabrán, no tenemos tiempo. Es algo que se da muy rápido y necesitamos actuar. Entonces, mi consejo hacia todas es, si ustedes tienen una duda, por favor busquen un oncólogo que los pueda guiar. Creo que el tiempo cuenta y no hay nada más importante que realmente actuar rápido y en mi caso, creo que ha sido el éxito. Yo soy una paciente que, como les dije al inicio, ¿verdad? Increíblemente sana, como bien todo. Y bueno, acá tuve mi susto con todas las de ley que me tocaron, pero sobre todo lo que les pido es muy importante que desde su corazón ustedes se sientan atendidas y sobre todo actúen de una manera rápido en un protocolo. Yo quisiera que de verdad invitarlas a que se puedan realizar todas las pruebas que sean necesarias y de que la prevención nunca está de más, ir y volver a ir y preguntar y asegurarnos que todo está bien adentro de nosotros. Creo que eso es vital. En mi caso, mi experiencia con Integra
Cancer Institute ha sido fabulosa. Me atendieron rapidísimo, cita pues totalmente de un momento a otro. Se pueden imaginar la angustia en la que yo tenía, di 1000 vueltas, me hice resonancias, tomosíntesis, ultrasonidos, mamografías, y pasé de un diagnóstico de 4C a 3 y hace 4 semanas me habían diagnosticado 4A. Entonces hoy en día pues estoy muy bien, una semana de operación y pues estoy sin dolores, feliz y agradecida sobre todo por poder haber actuado a tiempo. Así que las invito por favor que se puedan realizar todo lo que puedan hacer en prevención por el amor de ustedes y amor de su familia. Tienen que abocarse a un oncólogo. Creo que Integra hace excelente trabajo. Sobre todo son tratadas como personas y en realidad buscando el beneficio de nosotras. Entonces, pues yo les quiero agradecer y sumarme y en lo que mi experiencia pueda apoyar y sumarlas a todas, encantada. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlita. Es un ejemplo de una gran paciente que desafortunadamente tuviste esa experiencia, pero lo que queremos resaltar es precisamente que eso se puede evitar. Eso se puede evitar si se hacen las cosas a tiempo, con las guías que nos dieron los doctores que presentaron hoy y acudiendo a los expertos, ¿verdad? De entradita para no estar dando tantas vueltas. Nosotros, pues los oncólogos y los mastólogos específicos tenemos entrenamientos específicos para eso. Claro que hay ginecólogos muy buenos y hay cirujanos generales muy buenos, pero no todos tienen un entrenamiento en el manejo de la mama y esa es la razón por qué recomendamos nosotros que no necesariamente nos vengan a visitar a nosotros como oncólogos, pero que sí busquen a un oncólogo para tratarse y evitar tantas vueltas que confunden, que causan ansiedad y que obviamente perdemos tiempo. Bueno, les quiero agradecer a todos. No sé si la doctora Vargas o el doctor Lau quisieran dar alguna última indicación. Y si no, pues seguimos. Yo solo con una pregunta para Carla. ¿Qué método, o sea, solo una, donde siempre habías llevado tu control, que ibas bien, te cambiaste de centro o en el mismo lugar te dijeron que de pronto había una masa? No, yo tenía siempre mi mismo ginecólogo y en su clínica él utilizaba ultrasonido y en el ultrasonido siempre lo que se veía era un tejido denso, que fue lo que usted mencionó, pero recordemos, como usted bien lo dijo, que yo he tenido que aprender y creo que estos seminarios son geniales y todas las mujeres deberíamos de poder también, así como aprendemos un millón de cosas, aprender esto. No se puede ver una masa tan bien en un ultrasonido. Y de ese control que se dio el ultrasonido, luego me hicieron una mamografía y en la mamografía fue donde fui clasificada 4C el 27 de diciembre, que fue donde se pudo ver y luego de este diagnóstico del 4C, pues obviamente hubieron que hacer estudios de resonancia y estudios complementarios. Pero sí, se había llevado todo el control en ese momento y hubo que tener controles paralelos a lo que se había dado. Pero sí fue una sorpresa tremenda toparme de que todo venía bien y de repente me sale una alerta como esa, ¿no? Entonces Sí. también te diría que uno, o sea, yo me considero que soy alguien muy estructurada, muy ordenada, seguí protocolos, hice todo, pero yo no soy doctor, menos oncólogo, ¿verdad? Entonces, en realidad, por eso es que mucho de lo que yo invito es, por favor, busquen un oncólogo. Creo que es lo mejor. Ellos saben qué estudios hacerse, cómo hacérselos en cuanto lo tengan, porque
al final de cuentas, como usted lo dijo, qué maravilla poder haber detectado un cáncer milimétrico, ¿no? Mi masa, yo conté con intervención divina y que eso es lo que le puedo decir porque fue de 7.5 centímetros, benigna, o sea, fue bastante grande y la tuve varios tiempos, estuve expuesta en riesgo 6 meses. Qué bueno que eso no se dio para otros temas, ¿no? Y que quedó siendo benigna y el cuento se acabó, pero el aprendizaje se quedó. Entonces, necesito que por favor siempre mi mensaje es, se guíen por un oncólogo. En mi caso, el doctor Garzuzzi me rescató al final, pero imagínense qué bonito final puedo contarlo, pero fue un viacrucis y complicado, ¿no? Sí, desde el punto de vista de mi especialidad, lo que podemos aprender de tu experiencia es que las pacientes asistan a hacerse ese tipo de estudios donde sepan que hay un profesional, como dijo el doctor Garzuzzi, que tiene entrenamiento para tal hecho, para tal método, o sea, para hacer biopsias, para hacer ultras, para interpretar mamografías. O sea, la mamografía es, por ejemplo, la interpretación de la mamografía es un compromiso para nosotros, o sea, inmenso. O sea, uno suda cuando viene una mama densa, y Dios mío, que no se me vaya a pasar nada, y la lupa para allá, y magnificar para allá, porque el compromiso es bien grande. Entonces, comentario aparte, creo que esa masa venía de hace rato, para el tamaño que tenía, ¿verdad? Y que no lo habían detectado. Entonces, los entrenamientos, es que por eso en eso invertimos nosotros. Nosotros no tenemos otra cosa más que, ¿verdad, Julito? Y en computadoras. Pero en eso, en entrenarnos. Y entonces las pacientes deben de asistir a lugares donde hayan médicos que estén especializados en hacer los estudios, número uno, y lo que dices tú es bien cierto, ¿eh? Un oncólogo, la mamá, un gineco-oncólogo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, Sí. Gracias a Dios estás bien. Gracias a Dios Ya. estoy bien. Sí, también pienso que gracias a Dios. Indirectamente, Carlita probablemente le salvó la vida a su muy buena amiga, que por todo lo que pasó le dijo que precisamente fuera con los oncólogos porque ella tenía sospecha y hoy la operamos de un cáncer muy pequeñito, menor de 2 centímetros, con primeros 10 ganglios negativos y se pudo preservar su pecho y todo muy a tiempo porque pues creo que no perdió tanto tiempo en tantas vueltas con otros que vino con nosotros como especialistas. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctora Vargas. Excelente, doctor Lau. Carlita, de verdad, te agradecemos mucho tu testimonio y gracias a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Los invitamos para dentro de 15 días. Ya vamos a hablar un poquito más sobre el tratamiento del cáncer de mama, sobre la cirugía, sobre la radioterapia y otros tipos de tratamientos que tenemos y sobre todo la importante mencionarles que muchas veces no hay necesidad de quitar el pecho y eso, pues eso es algo que aquí tratamos de hacer cuando se pueda. Muchas gracias a todos y nos vemos en 15 días para seguir platicando. Muchas gracias.